Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traemos la historia de Lady Jane Grey, quien fue declarada reina de Inglaterra por tan solo 9 días en julio de 1553 tras la muerte de su primo Eduardo VI de Inglaterra. Con apenas 16 años y sin haber sido coronada oficialmente, Lady Jane fue una peona en un golpe político orquestado por John Dudley, el conde de Northumberland, que era el regente de Eduardo VI. Ni Dudley ni Eduardo deseaban que la hermanastra del rey, María, se convirtiera en reina, ya que era una católica acérrima y desearía el progreso de la reforma inglesa y probablemente ejecutaría a Dudley. Al final, tanto la nobleza como los plebeyos prefirieron como reina a la hija de Enrique VIII de Inglaterra. La preocupación por la legitimidad triunfó sobre las cuestiones religiosas. María I de Inglaterra encarceló a Jane Grey en la Torre de Londres, donde fue ejecutada en febrero de 1554. Antes de continuar te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones, para estar al tanto de los nuevos videos que subimos. Sin más, comencemos. Lady Jane Grey nació en octubre de 1537, fue hija de Enrique Grey, duque de Suffolk y de Frances Brandon. Tenía una lejana conexión con la realeza, ya que Jane era bisnieta de Enrique VII de Inglaterra a través de su madre Frances, a su vez hija de María Tudor, reina de Francia y hermana de Enrique VIII. Lo más significativo de todo es que Lady Jane se convirtió en nuera de John Dudley, el hombre más poderoso del reino, al casarse con su hijo Lord Guilford Dudley el 21 de mayo de 1553. Para extender aún más sus tentáculos de poder, Dudley hizo que las dos hermanas menores de Jane, Catherine y Mary, se casaran con dos de sus partidarios. Jane era hermosa, sensible y tutelada por el afamado erudito y teórico de la educación, Roger Ascham. Jane quedó bajo la tutela de Thomas Seymour, esposo de Catalina Parr, la ex esposa de Enrique VIII. Thomas era hermano de Eduardo Seymour, Lord Protector y regente de Eduardo VI. Cabe destacar que Jane fue educada como una devota protestante, por lo que fue una combinación de sus conexiones familiares y sus convicciones religiosas, lo que finalmente selló su extraño destino que la llevó a convertirse, aunque fugazmente, en la reina de Inglaterra. Dudley, conde de Northumberland. John Dudley, el conde de Warwick, había tomado el relevo del tío materno de Eduardo, Eduardo Seymour, el Lord Protector, en octubre de 1549. Dudley se había beneficiado de la falta de acción decisiva de Seymour contra varias rebeliones, sobre todo la de Kent, ocurrida en Norfolk en 1549. Dudley, en cambio, había liderado el ejército que había masacrado a los rebeldes de Norfolk el 26 de agosto y así pudo promoverse como sucesor de Seymour. Dudley se convirtió en el hombre más poderoso de Inglaterra y en regente de Eduardo VI. En 1551, Dudley se nombró a sí mismo conde de Northumberland y destituyó a cualquier rival de los cargos públicos, incluso el desacreditado Eduardo Seymour fue ejecutado el 22 de enero de 1552. Dudley siguió adelante con la reforma, que había comenzado con el padre de Eduardo, Enrique VIII, quizás más motivado por la codicia de la riqueza de la Iglesia que por una verdadera convicción religiosa. En 1552 se introdujo el radical libro de oración común y se impusieron más restricciones a las prácticas papistas. El rey y Dudley colaboraron estrechamente y el conde enseñó en secreto a Eduardo los discursos que podía pronunciar ante el consejo del rey. Pero entonces llegó el desastre. Eduardo enfermó de sarampión y viruela en el verano de 1552. En 1553, tras un invierno especialmente duro, los efectos de la tuberculosis pasaron factura y sus días estaban contados. Enrique VIII había estipulado que si su hijo moría sin hijos propios, la media hermana mayor de Eduardo, María, se convertiría en reina. María era una católica acérrima, y su sucesión significaría el retroceso de la reforma, y lo que era aún más grave para Dudley, probablemente tomaría represalias contra sus principales partidarios. La reina de los 9 días. Para salvarse a sí mismo, en primer lugar, y a la reforma, en segundo lugar, Dudley persuadió a Eduardo, que era un reformista entusiasta,
para que nombrara a su prima Jane Grey, en lugar de María. Este documento, a menudo llamado Escritura de Sucesión, también desheredaba específicamente a María y a su media hermana menor, Isabel, y además las declaraba bastardas. El legado contradecía la ley y no fue aprobado por el Parlamento, aunque algunos obispos protestantes estaban más que contentos de aceptarlo. Dudley contaba con el apoyo de poderosos nobles, mientras que otros fueron engatusados para finalmente dar su consentimiento. Finalmente, Lady Jane se sorprendió como nadie al enterarse de que iba a ser reina, aunque no lo supo hasta que murió el rey, y protestó desde el principio que quizás ella no era la opción correcta. Eduardo murió de tuberculosis pulmonar el 6 de julio de 1553 en el Palacio de Greenwich, con apenas 15 años. Dudley mantuvo la muerte en secreto durante unos días mientras se movilizaba para instalar como reina a Jane Grey, que entonces solo tenía 16 años. El Consejo del Rey y el Parlamento aceptaron el nombramiento de Jane por parte de Eduardo, que fue declarada reina el 10 de julio. Dudley trató de persuadir a Jane para que nombrara a su marido como rey, pero ella se negó y solo aceptó otorgarle el título de duque. Por desgracia para todos los planes cuidadosamente elaborados por Dudley, María Tudor no estaba dispuesta a dejar escapar esta oportunidad, y tenía muchos apoyos a los que podía recurrir inmediatamente. Dudley cometió el error fatal de no encarcelar a María, por lo que ésta huyó a la seguridad de sus propiedades en Norfolk. Los nobles y sus ejércitos se reunieron rápidamente para apoyar a María en su fortaleza del castillo de Framlingham, y el 19 de julio María se declaró reina. Finalmente, una fuerza de 30.000 personas marchó en nombre de María sobre Londres, y tanto la nobleza como los plebeyos de allí y de otros lugares se unieron para que se cumpliera el deseo original de Enrique VIII. La elección entre una dama con solo parentescos reales lejanos y una hija de Enrique VIII era fácil para el público, independientemente de sus convicciones religiosas. Además, aceptar el designio de Eduardo era poner al monarca por encima del Parlamento y de la ley, una medida peligrosa que podría acarrear graves problemas en el futuro. Dudley fue debidamente abandonado por el Consejo y arrestado en Cambridge cuando se dirigía a intentar capturar a María el 21 de julio. El ejército de 2.000 hombres de Dudley se desvaneció como el humo en el viento. Una declaración de última hora en apoyo de María no fue suficiente para salvarse. El 3 de agosto de 1553, María fue recibida en Londres por una multitud que la aclamaba. Jane Grey, que había participado a regañadientes en todo el plan, fue confinada en la Torre de Londres junto con su marido. María fue coronada en la Abadía de Westminster y se convirtió así en María I de Inglaterra el 1 de octubre de 1553. Encarcelamiento y ejecución. Jane Grey se convirtió en una de las muchas detenidas famosas de la Torre de Londres. En su caso, su palacio real rápidamente se transformó en su prisión. Jane escribió una larga carta a su reina en la que explicaba los recientes acontecimientos y en la que aceptaba la culpa por haber presumido de tomar su corona, pero que no había pretendido perjudicar a María. Como ella misma resumió, nadie puede decir que la busqué como propia, o que me complació. Incluso el cautivo Dudley exoneró a Jane como participante activa en toda la debacle. La reina María contempló la posibilidad de liberar a su prima, pero fue advertida de que Jane podía convertirse en un foco de rebelión. Dudley fue ejecutado el 22 de agosto de 1553. María, sin entender que su popularidad residía en su apellido y en su legitimidad más que en sus convicciones religiosas, estaba decidida a devolver a Inglaterra al catolicismo. En octubre de 1553, cuando la reina anunció su compromiso con Felipe, hijo del rey Carlos V de España, el enemigo católico número 1 de Inglaterra, la rebelión estaba en el aire. Había rumores de que se planeaba una invasión española a Inglaterra. La volátil situación selló el destino de Lady Jane, ya que María no podía permitirse que se convirtiera en la figura de un complot para destronarla. Lady Jane fue juzgada en el Guildhall de Londres el 13 de noviembre de 1553. La sentencia era automática para las mujeres condenadas por traición,
ser quemadas en la hoguera. La reina firmó la sentencia de muerte de Jane, un documento que aún hoy sobrevive, pero conmutó el método por la decapitación. María había actuado sabiamente, ya que un ejército rebelde dirigido por Sir Thomas Wyatt marchó sobre Londres en enero de 1554 y el padre de Jane, el duque de Suffolk, intentó, sin éxito, levantar una rebelión contemporánea en Leicestershire. Lady Jane pasaría 6 meses en la torre. Su encarcelamiento está bien documentado por uno de sus frecuentes visitantes, Rowland Lee, un funcionario de la Real Casa de la Moneda que se encontraba allí. En contraste con su sombría reputación, la Torre de Londres solo se utilizó realmente como prisión en el sentido de que se detenía a importantes alborotadores políticos o religiosos. No había celdas, y los detenidos estaban confinados en ciertos apartamentos. A Jane se le permitían 4 asistentes regulares, entre los que se encontraba una enfermera. La antigua reina recibía incluso una remuneración durante su reclusión, unos atractivos 90 chelines semanales para ella y 20 chelines para pagar a sus sirvientes. Tenía acceso a libros e incluso podía pasear por los jardines de la torre. Aunque estaba separada de su marido, Jane podría haberse comunicado secretamente con su esposo a través de cartas. Sabemos que lo hacía con otras prisioneras ocultando cartas en un libro de oraciones. Después de que la reina María enviara a su capellán a preguntar si Jane estaría dispuesta a renunciar a su protestantismo y recibiera un no rotundo, finalmente se produjo la terrible sentencia. Jane rechazó la oferta de ver a su marido por última vez, afirmando que se reunirían en breve en otro lugar. El 12 de febrero de 1554, Guilford Dudley y poco después Jane Grey fueron ejecutados por decapitación. La ejecución se llevó a cabo dentro de los muros de la Torre de Londres, en lugar de en la habitual Tower Hill, ya que Jane era de sangre real y por lo tanto, no podía haber una avalancha de simpatía pública por ella. Se ató tranquilamente la venda habitual y tras luchar un poco por encontrar el bloque sobre el que apoyar su cabeza, dijo sus últimas palabras. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. La reina María, por su parte, siguió reinando hasta 1558 y reinstaló la Iglesia Católica en Inglaterra, pero sus planes se arruinaron, esta vez de forma permanente, por su propia sucesora, su media hermana Isabel I de Inglaterra, que reinó de 1558 a 1603. Es así como llegamos al final de este video, esperemos que te haya sido útil. Si tienes algo que aportar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. No olvides dar me gusta y compartir el enlace con tus amigos y familiares, para que también conozcan la historia de Lady Jane Grey, la reina de 9 días. Gracias por seguir el canal, y si aún no estás suscrito te invitamos a hacerlo y activar las notificaciones, ya que constantemente subimos contenido que te interesará. Nos vemos en el próximo video.